Biomoléculas orgánicas, presentado por Cindy Ginette Pérez Mora, código 10617113 tutora Luz Mary Bernal. Vamos a empezar hablando sobre lo que es la clasificación de las biomoléculas, que son inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas son biomoléculas no formadas por los seres vivos que son indispendibles para ellos, como es el agua y la biomolécula más abundante, los gases, oxígeno, dióxido de carbono y las sales inorgánicas a iones como el fosfato, bicarbonato y cationes como el amoníaco. Las biomoléculas orgánicas o principios inmediatos son sintetizadas solamente por los seres vivos y tienen una estructura a base de carbono. Están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia están también presentes en el nitrógeno, fósforo y azufre. Otros elementos son a veces incorporados, pero con mucha menor proporción. Y vamos a empezar hablando sobre las moléculas inorgánicas. Son aquellas sustancias que carecen de carbono en la composición química, excepto de lo que es el dióxido y el monóxido. Empezamos, que es el agua. El agua, debido a su polaridad, pueden disolverse en muchos compuestos polares e iónicos que atraen las cargas de estos compuestos a las moléculas de agua y las separa. Paso número 2, que es la cohesión, capilaridad y alta tensión. Las moléculas en el agua tienen una fuente de tendencia a unirse mediante puente de hidrógeno. Esto se llama eyección. La unión entre las moléculas de agua y las moléculas de distinta naturaleza se llama eyección. Ambas fuerzas de unión entre moléculas explican el fenómeno de capilaridad. La capilaridad es la capacidad de agua para avanzar a través de tubos o conductos estrechos aún en contra de la fuerza de la gravedad. La cohesión de las moléculas del agua genera una gran tensión superficial. Los que forman películas de moléculas, unidad de los numerosos puentes de hidrógeno, hace que la tensión sea superficial sea mayor de los otros líquidos. Pasamos a lo que son las sales minerales. Las sales minerales se disocian o se separan al disolverse en el agua, formando iones o electrolitos, ya sea el líquido intracelular o el intracelular, como es el plasma, el linfa y el líquido intersticial. Encontramos 7 minerales que presentan su función en el cuerpo, que son calcio, participa en la contracción muscular, en la transmisión de impulso nervioso y la coagulación sanguínea, forma parte de huesos y dientes. Fósforo, mantiene el equilibrio del nivel de salinidad en el organismo y se encuentra en huesos y dientes. Potasio, mantiene el equilibrio del nivel de la acidez en el organismo. Sodio, colaboran en la condición de impulso nervioso y la regulan en el volumen de agua corporal. Hierro, forman parte de la hemoglobina y de proteínas mitocondriales. Citocromos. Yodo, constituyente de las hormonas esteroideas. Cobre, forman parte de enzimas que participan en el metabolismo. Gases. En el cuerpo humano hay una constante producción y eliminación de gases como es el oxígeno y el dióxido de carbono, y que están relacionados con los procesos de obtención de energía química, por lo que también forman parte de la materia viva. De ahí pasamos a lo que son biomoléculas orgánicas. Son moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 4 bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno, representando alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células. Estos 4 elementos son los principales componentes de las moléculas, debido a que, primero, permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos, compartiendo electrones debido a su pequeña diferencia de electronegatividad. Estos enlaces son muy estables. La fuerza de enlace es directamente proporcional a la masa de los átomos unidos. 2. Permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales para formar compuestos números de variable de carbonos. 3. Permiten la formación de enlaces múltiples, dobles o triples entre el carbono, oxígeno y el nitrógeno, así como las estructuras lineales, ramificadas, cíclicas o heterocíclicas, etc. 4. Permiten la posibilidad de que con pocos elementos se dé una enorme variedad de grupos funcionales, que son alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos aminas, etc. Propiedades químicas y físicas diferentes. Los elementos químicos se componen a la célula, están constituidos por carbono, hidrógenos, oxígenos y nitrógenos. Además tienen una estructura con base al carbono, que está compuesta por carbohidratos o glucósidos, que son compuestos orgánicos que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno,
químicamente con adeninos y cetona. Dentro de ellas se clasifican los azúcares simples y los monosacáridos. Son utilizados como fuente de energía y se clasifican en: los monosacáridos son carbohidratos formados por la molécula de azúcar. Son azúcares simples como la glucosa y la fructosa. Disacáridos: la sacarosa y la maltosa. Los polisacáridos tienen 10 moléculas de azúcar, que son el almidón, la celulosa y el glucógeno. Las biomoléculas orgánicas pueden agruparse en cuatro grandes grupos, que son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Vamos a empezar con lo que son los carbohidratos. Los carbohidratos son los glúcidos o hidratos de carbono. Son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales. La glucosa está al principio de una de las rutas metabólicas productoras de energía más antigua, la glucólisis, usada en todos los niveles evolutivos, desde bacterias a los vertebrados. Muchos organismos, especialmente los que son de tipo vegetal, que son algas, plantas, almacenan sus reservas en forma de almidón. Algunos glucósidos forman importantes estructuras esqueléticas, como la celulosa, constituyente de la pared celular vegetal, o la quitina, de forma la cutícula de los artrópodos. Ahí pasamos lo que son a lípidos. Los lípidos saponificantes cumplen dos funciones primordiales para las células. Por una parte, los fosfolípidos forman el esqueleto de las membranas celulares, bicapa lipídica. Por otra, los triglicéridos son principal almacén de energía de los animales. Los lípidos insaponificables y los isoprenoides desempeñan funciones celulares como el colesterol, hormonas celulares, hormonas sexuales y prolactina. Hablamos sobre lo que son las proteínas. Las proteínas son las biomoléculas que más diversidad de las funciones realizan en los seres vivos. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de su presencia y su actividad. Son proteínas casi todas las enzimas, catalizadores de reacciones metabólicas de la célula, muchas hormonas reguladoras de actividad celular, la hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre. Anticuerpos encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes extraños. Los receptores de las células, a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada. La actina y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción. El colágeno, integrante de fibras altamente resistentes en los tejidos de sostén. Ahí pasamos a lo que son ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos los podemos ver en el ADN y el ARN, que desempeñan tal vez la función más importante para la vida, es contener la manera codificada, las instrucciones necesarias para el desarrollo y el funcionamiento de la célula. El ADN tiene la capacidad de replicarse, transmitiendo así dichas instrucciones a las células hijas. Algunas, como ciertos metabólicos, lo que son el ácido pirúvico, el ácido láctico y el ácido cítrico, etc., no encajan en ninguna de las anteriores categorías. Otras clasificaciones según el grado de complejidad estructural. Las biomoléculas pueden ser precursoras, moléculas de peso bajo molecular como el agua, el anhídrido de carbónico o el amoníaco. Intermedios metabólicos, moléculas con el oxaloacetato, piruvato o el citrato, que posiblemente se transforman en otros compuestos. Unidades estructurales, también llamadas monómeros, unidades construidas de macromoléculas como los monosacáridos, en la celulosa, almidón, aminoácidos de las proteínas, glucótidos en los ácidos nucleicos. Eso es todo. Son las referencias bibliográficas, como pueden ver aquí. Muchísimas gracias. Feliz noche.